Hola, ¿qué tal amigos del canal? Nostromo1138, nuevo vídeo. Yo os traigo un libro muy interesante que recopila unas 140 portadas de las revistas que salían en EC Comics, ¿vale? Muy centrado EC Comics, sobre todo en historias de crímenes y de terror, aunque también tocaba todos los palos, ¿vale? El género bélico del oeste, de piratas, el género histórico, con unos autores alucinantes, pero alucinantes. Con unas portadas chulísimas de todos los autores que os vais a encontrar aquí. A mí personalmente los que más me gustaban son el trabajo de Wallywood, Al Williamson, que en otros vídeos anteriores ya os he enseñado su trabajo, sobre todo lo que hizo para Flash Gordon, pero es que tenemos incluso portadas del mismísimo Frank Frazetta, que es una auténtica pasada. Aunque hay gente maravillosa como Johnny Cray, George Evans, R. Crandall, que hacen unas portadas alucinantes. Estas revistas de cómics bebían muchísimo de las publicaciones de esas novelas pulp que se publicaban allá por los años 20-30, que se publicaban sobre todo no en formato de libro, sino en formato de revista. Era una literatura muy ágil, muy amena, que su público era la clase media americana trabajadora, y se publicaban revistas para que tú pudieras doblar la revista, de tal manera que pudieras leerla con una mano mientras la gente iba viajando en el tren, agarrado en la barra del tren o del autobús, ¿vale? Eso es la literatura pulp. Aquí en España hay muchísima de esas historias, de esas recopilaciones de historias en esas revistas, publicadas ya en formato libro, y ha hecho un trabajo increíble. A mí sobre todo me gusta mucho este editorial que se llama La Biblioteca del Laberinto, aunque también hay otras editoriales como la de Barsum o la de Costas de Carcosa, que están recogiendo cantidad de autores de literatura pulp, y con gente como Robert Howard, por ejemplo, y con unas historias maravillosas, porque en estas novelas muchísimos autores de ciencia ficción empezaron y de novelas y de historias de terror, comenzaron a enviar sus primeros trabajos, hasta el propio Lovecraft, ¿vale? Pues ya os digo, estas editoriales, estas son, por ejemplo, todo lo que os voy a enseñar son de la Biblioteca del Laberinto, que hace unas recopilaciones alucinantes pues de este tipo de revista, ¿vale? Amazing Stories, por ejemplo, lo veis aquí, de 1926 a 1935. Tendríamos luego, por ejemplo, aquí, mira, Astounding Stories, una de las más conocidas, del 30 al 39. ¿Vale? Me encantan las portadas loquísimas que tenían estas revistas. Otra de Astounding Stories. Ya, qué pasada la portada. Ese rollo ciencia ficción que en el cine veríamos en los años 50, ¿vale? Que recoge el espíritu de todo este tipo de historias. Planet Story, esto es super pulp, o sea, ¿vale? Que hay mucho rollo, o va a recordar mucho a Robert Howard o a Edgar Rice Burroughs con su John Carter de Marte. Mira, aquí tenemos otra, los Weird Tales. Mira qué portada más chula, qué pasada. ¿Veis? Por ejemplo, este volumen recoge el primer relato de Howard Phillips, Lovecraft, ¿vale? Tenemos a Edmond Hamilton, hay relatos aquí de Robert Howard, de Aston Smith. Y era increíble, además, claro, para poder escribir en estas revistas tenías que tener una capacidad de síntesis, no puedes aburrir en pocas páginas, tienes que ser capaz de meter muchísima información y que no aburra. Eso es bastante difícil de conseguir. Una gente que escribía, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en Weird Tales ha escrito gente como Robert Bloch, como Ray Bradbury, por supuesto Lovecraft, Robert Howard también. Una época maravillosa, unos relatos maravillosos. Las Wonder Stories, mira qué pasada de portada, ahí unos tíos disparándole un rayo ahí, matando dinosaurios, la pedazo de nave que hay ahí, es loquísimo todo. Pero alucinante. Ya os digo, en la Biblioteca del Laberinto es donde podéis encontrar muchísimo material, aunque existen estas otras como Barsum y la Costa de Carcosa, que tienen un catálogo impresionante. Sí se pueden encontrar páginas por eBay, en Amazon algo se puede encontrar. Yo personalmente, lo que son este tipo de libros, porque son editoriales muy chiquititas, si los queréis encontrar, hay una librería que se llama Cyberdark, os dejaré el enlace en el vídeo.
en la descripción del vídeo y funciona bastante bien. Ahí es donde lo suelo yo pillar, pues tienen bastante, o se lo puedes dejar encargado y su servicio de envío por correo funciona, la verdad es que funciona muy bien, son muy serios y yo de momento no he tenido ninguna queja con ellos. Pues todas estas historias, todos estos libros darán el paso al cómic en estas historias de EC, que a su vez darían el salto a series de televisión e incluso a cine. Porque a series de televisión, la que más yo creo que recoge todo el espíritu de estas historias, sobre todo de la parte de terror, serían las historias de la cripta. ¿Vale? Otros cómics herederos también de este C-Comics, pues serían las revistas en los años 70-80, los que son de Vikinta, que recordarán como Creepy, Vampus, Dossier Negro, ¿vale? Todo eso está heredado de todo esto. El salto a series de televisión, la historia de la cripta, recoge perfectamente todo ese espíritu, ¿vale? Aquí en España se sacó la temporada, las 7 temporadas en 14 DVDs, una desgracia de momento no lo tenemos en Blu-ray. Y es que había gente buenísima metida aquí, desde Walter Hill en la dirección, como Tom Holland, director de Noche de Miedo y de Muñeco Diabólico, Robert Zemeckis, si es que a William Friedkin, el director del Exorcista, Joe Silver, que aquí ejerce gran productor de películas de tiros como Arma Letal, por ejemplo, aquí le tenemos dirigiendo, Richard Donner, el director de Superman o La Profecía, John Frankenheimer, o sea, cantidad de gente y actores. Por aquí pasaba muchísima gente, desde Kirk Douglas, Tom Hanks, Bob Hoskins, Joe Pesci, si es que aquí hay Isabella Rossellini, William Sadler, Demi Moore, Arnold Schwarzenegger, Miguel Ferrer, Michael Ironside, el maravilloso Michael Ironside. Pasó un montón de gente, unas historias divertidísimas. Es una historia que la recuerdo con muchísimo cariño, y el animatónico del Guardián de la Cripta que mola un montón. Spielberg también en cierta manera intentó recuperar ese espíritu haciendo su propia serie, aunque sí que también lo mezclaba con otras series que se llamaban Los Límites de la Realidad, que tira más por ahí, pero bueno, el espíritu también anda, que él lo hizo con sus cuentos asombrosos. Aquí igual, de nuevo está solo publicando DVD, sus 2 temporadas, en estas 2 cajas. Aquí en especial, ¿vale? En el cuarto DVD, que es el episodio 19, se llama Cámara Acción, está la historia que más me gusta de los cuentos asombrosos, que es esta de Cámara de Acción, que está dirigida por Martin Scorsese, con una dirección alucinante, una historia de terror pura y dura, que mola un montón, de un director de cine de películas de terror, que va un poquito subidito y desobrado, y empieza a ver cada vez que ve un espejo o algo que esté cromado, que pueda ver su reflejo, en el reflejo ve que detrás de él hay un asesino con la cara de fuego y tal, que está intentando matarle. Cada vez que mira un reflejo, ese asesino cada vez está más cerca de él y tal. Mola un huevo la historia, y se lo pasó tan bien Martin Scorsese haciendo ese episodio, que le llevó a colaborar con Steven Spielberg, con su productora, para hacer El Cabo del Miedo, ¿vale? Ese remake del Cabo del Miedo, a mí personalmente me gusta mucho. Le dio su toque Scorsese, una dirección muy loca, y a mí me gustan mucho las interpretaciones tanto de Nick Nolte como de Robert De Niro, que a mí me parece una pasada de película. En su día no cuajó mucho. Ahora Scorsese parecía que no podía divertirse haciendo una cosa más ligera, pero a mí me encantó. También es verdad que en su estreno la compararon, porque fue el año también del Silencio de los Corderos, pues es que no hay que comparar, ¿no? Lo pasas bien con las 2 películas y ya está. Y en el cine quizá la película, porque Cuentos de la Cripta también es verdad que se estrenaron, por lo menos que yo conozca, 2 largometrajes en cine que estaban bastante bien, pero como cine como tal, yo creo que el que mejor lo supo reflejar fue tanto Stephen King, que también en recopilatorios de cuentos suyos bebe mucho de las historias de Cuentos de la Cripta, de DC Comics, pues hizo un guión para una película dirigida por George Romero, que era Creepshow, ¿vale? Directamente relacionadísimo a la revista Creepy, ¿vale? Y bebe muchísimo de Cuentos de la Cripta, y está muy bien el espíritu de esas historias, muy bien, estás todo el rato teniendo la sensación de que estás viendo un cómic, y es una película súper recomendable, con la historia que interpreta Stephen King haciendo de Paleto, te partes el culo de risa, con unos maravillosos efectos físicos de maquillaje de Tom Savini, y es una película muy divertida, muy recomendable, sobre todo para verla así en grupito entre amigos, te lo pasas muy bien.
Pero vamos a lo que vamos a echarle un vistazo a este Artisan Edition. Los Artisan Edition ya sabéis que es la versión pequeña, la versión más barata. En este caso ya os digo, está a muy buen precio en Amazon, por 36 euros ahora, que le hacen un 30 y tanto por ciento de descuento. Así que es buen momento para pillarlo. Pues es la versión reducida de una Artist Edition, una Artifact Edition, que sería ya este formato grande, ¿vale? Fijaros la diferencia. Porque este formato grande pues cuesta una pasta. Esto se te va a los ciento y pico euros como poco sin ningún problema. Mientras que pues estas ediciones pues son más baratitas, ¿vale? Entre 40, 30 y pocos euros lo puedes conseguir. Y no va a cambiar el contenido con respecto a un Artist Edition con el tamaño grande. El contenido va a ser exactamente igual, sino que simplemente es este formato. Vamos a echar un vistazo a esas 140 portadas, pues con todos esos dibujos, con todo ese sabor clásico de esta época. Época que al final sufrió una censura bestial. Ese cómics sufrió una censura absolutamente bestial. Estamos hablando de los años 50, de la época del macartismo, y no solo apuntaron, ya sabéis que la caza de brujas fue a por Hollywood, y teníamos aquí el caso de, con los cómics, pues fue a través, utilizaron a un psiquiatra que se llama Frederick Werman, que sacó un libro que se llama La seducción de los inocentes, en la que prácticamente decía que el aumento de la delincuencia y de todo lo malo que pasaba en Estados Unidos era culpa de la influencia de los cómics sobre los jóvenes estadounidenses. Sí que es verdad que estos cómics no se cortaban un pelo, ¿vale? Había mucha violencia y tal, pero de ahí a que fueran culpables, pero apareció en el momento oportuno, en el sitio oportuno. Luego, claro, como él era psiquiatra, aparecía en programas de televisión, salían artículos suyos en revistas muy conocidas, y ese marchamo de que era psiquiatra parecía que le daba como un empaque de teoría científica, por lo cual pues tenía que ser, ¿verdad? Y le costó a los cómics pasar una censura bestial. De ahí sale un código de autocensura para los cómics en Estados Unidos, que se autoaplicaban directamente, que duró como una década. Todo gracias aquí al macartismo, que en el fondo no era más que una forma de controlar los contenidos, tanto lo que se publicara en libros, en cómics, lo que se hiciera en cine, y lo que se hacía en televisión también, por supuesto, que era una forma también pues de control del gobierno sobre contenidos que los utilizaba a su favor para sus propios intereses, ¿vale? Con la excusa de andar buscando comunistas o lo que fuera, pues utilizando ese miedo, con la herramienta de la censura, pues lo tenía todo hecho. Y sufrió la censura, sobre todo ese cómics, la marcó muchísimo. Aunque ya veis que no se cortan un pelo a la hora de la violencia, eso sí es verdad. ¿Vale? Como veis, en este caso, sobre todo, esta primera parte está muy enfocada a historias sobre crímenes. Lo que pasa es que rozando el terror, porque pues no se corta a la hora de muertes y tal, pues no se corta. Aquí ya estaríamos, ¿vale? Los de Haunt Fear, que serían ya más historias de terror. Ya sería más ese espíritu que luego acabaría en historias de la cripta. Mirad, eso a mí es que hace el diseño, me parece una auténtica pasada. Ya sabéis que esto lo que es el escaneado del dibujo original. En este caso está solo pasado a tinta. Entonces mola mucho ver las anotaciones, o puedes ver dónde ha corregido el dibujo, dónde se hacen correcciones y tal. Eso me gusta mucho. Más aquí de Vault of Horror. Y si os gusta el rollo este vintage, pues os va a encantar este libro. Mirad qué pasada de portadas. Es una auténtica maravilla, y las historias molan muchísimo. Pero muchísimo. Mirad. Como ves, es que mola un montón. De nuevo, mira, aquí sería otra
otra revista que sacaban más enfocada al mundo del crimen. Cuando intentan hacer la censura con ella es que eran revistas tremendamente populares, se vendía muchísimo. Mirad, en este caso, aquí tenemos también historias de piratas. ¿Verdad? Qué bonita es la portada. La portada es preciosa. Más sobre piratas, alucinante. ¿Vale? Estos son dibujos de R. Crandall que son una pasada. Historias también de origen bélico. Mirad qué dibujos de Jack Davis. Mirad qué maravilla. Mirad más de Jack Davis. Más de Jack Davis. Jack Davis también dibujó en la revista Stamat, una revista satírica, y llegó a hacer también un montón de portadas, de carteles para cine y que son una pasada. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la que hizo para una película que me encanta, que se llama Los Violentos de Kelly, que son chulísimas. Sus carteles son una maravilla, son muy caricaturescos, pero molan un montón. Golfus de Roma también es suyo. Y mira, aquí tenemos a Tales from the Crypt, ¿vale? Los cuentos de la cripta. Que es posiblemente por la publicación más conocida. Seguimos aquí con Jack Davis. Es que son una pasada. Son todas una pasada. Aquí Jack Davis de nuevo. Mira, este es muy curioso porque aquí vais a ver la diferencia entre la portada y una portada con censura aplicada. Que son buenísimos, de verdad. El Jack Davis es una maravilla también. Y de género bélico, por supuesto. ¿Vale? De nuevo Jack Davis. Mirad. Como vais viendo, es muy interesante esta edición. Mirad qué pasada. La portada del buzo me encanta. Y ya os digo, por unos 36 euros podéis tener. Mira, boceto a lápiz. Estos pequeños detallitos a mí me gustan mucho. Vale, tenemos aquí los Wild Fantasy, que tiraría más al género de la ciencia ficción. Por supuesto, esa ciencia ficción con ese toque al Flash Gordon de Dan Barry, por ejemplo, o a todas esas películas que hemos visto de ciencia ficción muy de serie B de los años 50.
¿vale? Es inevitable no acordarse de Planeta Prohibido, del propio Flash Gordon o de películas como La Tierra contra los platillos volantes y todo ese tipo de películas. Mirad qué maravilla. Y por avanzar así un poquito, mirad, qué pasada de... ¿Qué pasa? Mirad. De nuevo del género de terror, qué pasada de portadas. Ya que hacia el final, porque quería mostraros también para... Pues que me tendría que parar en todas. Es que son alucinantes, alucinantes. Bueno, quería llegar a enseñaros al maestro Frazetta, a Wallywood y a Al Williamson. Mirad, es verdad, tono aquí, también su tono erótico, ¿vale? También eran revistas con su tono más picaresco y erótico. Es que no se libraba, claro, en cuanto aplicaron código de censura, pues es que... Vamos a avanzar así un poquito. Mirad, por ejemplo, aquí tenemos del género histórico con estos gladiadores el dibujo es de Al Williamson y es una pasada. Mirad qué maravilla de ilustración. Mirad, más aquí de Al Williamson, todo ese toque pulp, ¿vale? Con dinosaurios. Esto huele a todo el espíritu de un Edgar Rice Burroughs, por ejemplo. Y aquí empezarían las ilustraciones de el grandísimo Wallywood también. Fijaros, una de ciencia ficción y otra de género bélico y absolutamente maravillosos. Tiene Wallywood una historia que hizo con el personaje de Spirit, de Will Eisner, con Spirit en el espacio, es una pasada. Que es una auténtica pasada. Fijaros, además esta historia yo sí me acuerdo. Esta de aquí, esta yo sí me acuerdo haberla leído. Por eso os digo que eran historias tremendamente crueles, porque se supone que es un desfile del Día de la Independencia y a ese lo matan de la paliza que le dan, porque cuando pasa la bandera americana está con el rictus así de una cara como de asco y tal, y lo hinchan a hostias y al final aparece la mujer diciendo que él era un héroe de guerra que había quedado herido gravemente por una granada y lo que tenía era la cara paralizada. Y la masa de gente interpretaba que aquel careto era porque estaba insultando a la bandera y lo matan a... Pues muy típico todas estas historias. O sea, tremendamente crueles. Mira, seguimos aquí con el grandísimo Wallywood. Maravilloso. Más ciencia ficción, estilo pulp. Que son todas una maravilla. Este sigue siendo Wallywood, ¿vale? Es un grandísimo ilustrador.
Fijaos. Nos hemos debido de pasar porque viene ahí, lo que pasa es que solo viene una, ¿vale? Pero sí hay una de Fran Frasetta. Pero vamos, si te lo quieres comprar por Fran Frasetta, no, porque viene, ya os digo que viene poquito, viene solo una ilustración. Vamos a ver si damos, aquí está. Grandísimo maestro Fran Frasetta. No defrauda nunca, 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 nunca. Pero por desgracia viene a esa nada más. Pues como veis, un grandísimo, yo creo que es una grandísima edición. 36 euros por esta maravilla no me parece en absoluto nada caro, ¿vale? Y fuente de inspiración para muchos otros dibujantes, como por ejemplo, que os he enseñado a Bernie Wrightstone. Este ya lo enseñaré en detalle en otro vídeo, ¿vale? Este libro es una auténtica maravilla. Pero en sus inicios, pues realizó muchas historias y muchas portadas también en este estilo de revista Pulp de la EC Comics. Entonces fijaros qué portadas. Pues está clarísima la influencia que tuvo estas revistas también en este grandísimo artista que es Bernie Wrightstone. Mira, qué maravilla. Estamos hablando de unas historias y de unos ilustradores con una calidad bestial. Pero bestial, bestial, bestial. Esperemos que en su momento pues que le hagan también una Artisan Edition para que salga, porque este es más complicadito de encontrar y si lo encontráis es caro. El de Bernie Wrightstone, si no lo pudiste pillar en su día, sube bastante en precio. Este es fácil de encontrarlo por encima de los 200 euros, pero ya lo enseñaremos en detalle. Y ya os digo, parece que esta editorial IDW se anima muchísimo a ir sacando estas ediciones más pequeñas. Ya han sacado unas cuantas. Ahí tenéis algún Thor de Walt Simonson. Hace poco han sacado uno de Spirit, que es una pasada. Han sacado dos por lo menos de Spider-Man, de Steve Ditko. Hay otro de Jack Kirby, de los Cuatro Fantásticos, que merece muchísimo, es otra absoluta maravilla. Tenéis otro de Mignola que está muy bien. Entonces parece que es una buena política. Bueno, pues si no todo el mundo puede gastarse ese dineral, pues tenemos estas ediciones para poder tener ese material, para poder disfrutarlo en una versión bastante más económica y muy bien editado, ¿eh? La edición es también más que notable. Todo lo que hace IDW a mí personalmente me gusta muchísimo. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, lo que os pido siempre darle al like, que ahora lo de los likes parece que hace que el algoritmo mueva más los vídeos. Apuntaros al canal si no os habéis apuntado, si es que os gusta el friquismo vintage, como a todos los que ya estamos en el canal. Leer muchos cómics y libros, ver mucho cine, escuchar muchísimas bandas sonoras y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!